Viernes 16 de julio de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Él les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy, 16 de julio, celebramos a Nuestra Señora del Carmen. Es esta una bellísima advocación de Nuestra Señora, a la que nos encomendamos para que nos ayude a vivir la palabra de Dios. Vamos a meditar tres mensajes en torno a este Evangelio. Primero, no seas criticón. Segundo, la sabiduría de la palabra de Dios. Tercero, la primacía de la caridad. Vamos con el primer punto. No seas criticón. Y claro que suena bastante fuerte esta frase, pero no es que yo te la esté diciendo a ti. Es que la palabra de Dios me la está diciendo a mí, te la está diciendo a ti, nos la está diciendo a todos. No seas criticón es una exhortación que hoy la palabra de Dios nos hace al contemplar la actitud de los fariseos. Notemos que el Evangelio dice que al verlo, estos fariseos le dijeron a Jesús: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Ellos estaban viendo a Jesús, pero para ver ¿qué criticaban de Jesús? No para aprender de él, no para captar su enseñanza y transformar el corazón, sino para ver qué criticarle. Amigos, muchas veces nosotros hemos sido esos criticones que estamos pendientes de la vida de los demás, pero no para edificarnos con la vida de los demás, sino para ver en qué caen, en qué fallan, qué hacen mal, para inmediatamente señalar el error. Los criticones juzgan con dureza a los demás, pero son excesivamente condescendientes con ellos mismos. Cualquier errorcito del otro es castigado con severidad. Cualquier falta del otro, por pequeña que sea, es maximizada, mientras las faltas propias, por grandes que sean, son minimizadas. Atentos, no estoy diciendo que no podamos ser críticos. Críticos sí, pero criticones no. Una crítica constructiva sirve a todo el mundo, pero un criticón daña a todo el mundo. Lo primero que hace una persona verdaderamente crítica, que no criticona, es evaluarse a sí mismo. La primera crítica que hace es sobre él mismo. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué puedo mejorar? Incluso cuando escucha críticas, no entra a la defensiva, sino que lo primero que hace es tratar de descubrir de esa crítica qué desierto puede haber, siendo lo más objetivos posibles. Sin embargo, nosotros la inmensa mayoría de veces que recibimos una crítica, estamos a la defensiva, creemos que es una cuestión personal, pensamos que no hay nada para cambiar en nosotros, empezamos a resaltar los defectos del otro y a descalificar su crítica porque subjetivamente pensamos que él no es nadie para criticarnos. En fin, soberbia. Mucha soberbia en nosotros y necesitamos purificar nuestro corazón. Una persona verdaderamente crítica es una persona que sabe evaluarse a sí mismo y después objetivamente puede evaluar la realidad. No digo entonces que nos abstengamos de hacer un juicio sobre la realidad. Es cierto que en ocasiones necesitamos ser críticos sobre lo que estamos viviendo, pero otra cosa, amigos, es ser criticones. Ese que ve todo malo, ese que ve el punto negro y no la hoja blanca, ese que ve el vaso medio vacío pero no ve el vaso medio lleno, ese que tiene una mirada de juicio permanente, no ve nada bueno en nadie más que en él mismo.
era la actitud de los fariseos con Jesús y es muchas veces nuestra actitud con otras personas. Algún amigo me decía que él, cuando iba a reprender a alguien por algo malo que estaba haciendo, siempre se preguntaba cuántas veces había felicitado a esa persona por algo bueno que había hecho. Y tenía como regla general una corrección por cada 3 elogios. Es decir, él procuraba primero elogiar lo bueno que las personas hacían y lo hacía tan frecuentemente que de alguna manera siempre, proporcionalmente hablando, era más lo que elogiaba en los otros que lo que les corregía. Yo no digo que debamos adoptar una regla de estas en nuestra vida, aunque algo parecido sería interesante hacerlo. Pero es la actitud de quien es verdaderamente crítico, pero no es criticón. De quien está buscando que progresemos y no está buscando dañar al otro. De quien está buscando el bien para el otro y no está buscando simplemente desahogar su resentimiento contra el otro. Cuidado. Críticos sí, criticones no. Segundo, la sabiduría de la palabra de Dios. Noten cómo contesta Jesús a estos fariseos que tratan de reprenderle porque unos discípulos suyos estaban haciendo algo que en teoría estaba prohibido en día sábado. Jesús les dice: ¿no habéis leído lo que hizo David? Y les narra un acontecimiento donde David, en una circunstancia extrema, hizo algo que en teoría la ley prohibía. Y más adelante les dice: ¿y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Miren qué está haciendo el Señor, utilizando la palabra de Dios. Está hablando desde la sabiduría de la palabra de Dios para ilustrar a estos criticones que estaban muy llenos de ellos mismos y de su propia sabiduría humana. ¿Qué contraste nos muestra el Evangelio? La, entre comillas, sabiduría de los fariseos, que lo único que hacían era criticar, contrastada con la sabiduría de la palabra de Dios, que muestra cómo los discípulos de Jesús no incurrieron en culpa alguna al hacer lo que hacían. Muchas veces nosotros estamos pegados de la sabiduría humana, que es una sabiduría falaz, pasajera, una sabiduría manchada de soberbia, una sabiduría de conocimientos y de prepotencia meramente humana, y no estamos llenos de la sabiduría de la palabra de Dios. A este propósito recuerdo una bellísima cita de una exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI llamada Verbum Domini. Y en el numeral 28 habla de la Santísima Virgen María y de cómo Nuestra Señora amaba la palabra de Dios, oraba con la palabra de Dios, tenía la sabiduría de la palabra de Dios. Hoy, justo día de Nuestra Señora del Carmen, es lindo recordar que María estaba llena de esa sabiduría de la palabra. Y así nos dice esta exhortación apostólica. La Virgen alaba al Señor con su misma palabra. El Magnificat, un retrato de su alma, por decirlo así, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Así se pone de relieve que la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto además que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. Hasta aquí el texto de Benedicto XVI. ¡Qué luminosas palabras! Miren esto tan bello que dice: la Virgen Santísima entra y sale de la palabra de Dios como de su propia casa. Sus pensamientos son los pensamientos de la palabra de Dios, su hablar es el hablar de la palabra de Dios. Cuánta sintonía tenía Nuestra Señora con la palabra de Dios. Ella bebía de la sabiduría de la palabra de Dios y por eso nunca fue criticona, pero fue capaz de ser crítica ante la realidad que vivía. El criticón está pegado de su palabra, palabra mundana y palabra humana. El sabio está pegado de la palabra de Dios y puede hacer una crítica real sobre la realidad. Tercero, la primacía de la caridad. El Señor concluye el Evangelio diciéndole a estos fariseos: quiero misericordia y no sacrificio. Qué importante este texto que pone la caridad por encima de cualquier otra virtud. Esto significa que cualquier cosa que vayamos a hacer en nuestra vida debe pasar el filtro de la caridad.
Es decir, nos debemos preguntar en cada acontecimiento y en cada acción de nuestra vida, ¿estaré con esto faltando a la caridad? En primer lugar, faltando a la caridad con Dios, pero luego faltando a la caridad con mi prójimo y conmigo mismo. Es una pregunta bien interesante a la que nos exhorta la palabra de Dios de hoy, porque muchas veces estamos bien pegados de cuestiones meramente externas, pero se nos olvida que es la caridad, la misericordia la que debe estar detrás. Repitamos lo que siempre hemos dicho: caridad unida a la verdad, misericordia unida a la justicia. No a la misericordia sin justicia, no a la justicia sin misericordia. No a la caridad sin verdad, no a la verdad sin caridad. Siempre deben ir unidas. Pero la caridad está por encima de cualquier otra virtud. Por eso dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, que ahora tenemos la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de las tres es la caridad. Recordemos entonces: primero, no seas criticón. Segundo, la sabiduría de la palabra de Dios. Tercero, la primacía de la caridad. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir a la Virgen del Carmen la gracia de amar la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.